Muchísimas gracias. Dice un poema de un pastor alemán: cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas, guardé silencio, ya que yo no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, ya que yo no era socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, ya que yo no era sindicalista. Cuando vinieron a llevarse a los judíos, no protesté, ya que yo no era judío. Cuando vinieron a buscarme, no había nadie más que pudiera protestar. Mi nombre es Maura Espinosa, funcionaria académica de la División de Educología y de la Vicerrectoría de Docencia, y yo voy a compartir algunos elementos, porque ese es un trabajo muy grande, que tiene que ver precisamente con la utilización de una herramienta para generar procesos de mediación, de sistematización, aplicado en un curso de investigación. Muchísimas gracias a los compañeros que están organizando esta actividad. En este trabajo yo parto de 4 supuestos. El primer supuesto es que el aprendizaje circular es en etapa y que necesariamente en ese proceso de configuración del aprendizaje, la etapa anterior es fundamental para la etapa subsiguiente. Y que además, dentro de esa concepción de un aprendizaje de forma en espiral, pues hay procesos metacognitivos que se tienen que ir desarrollando y que se permite a través de la espiral potenciar habilidades de pensamiento. En este proceso de utilizar la espiral del aprendizaje como una herramienta en un proceso de mediación, es necesario, y parto también de ese supuesto de que es necesario la resignificación de los procesos de planeamiento. Tuve que hacer adaptaciones a lo que en principio había propuesto dentro del marco del curso de investigación y fundamentalmente hacer los ajustes para poder lograr entroncar las etapas de la espiral con los objetivos que tenía el curso, más los procesos de mediación que le siguen al curso como tal. Y lo último es que parto del supuesto de que la educación y principalmente el aprendizaje como tal tiene que generar en el estudiantado procesos de sensibilización social. Es decir, visualizar el aprendizaje no solamente como una acumulación de contenidos, sino que permitan una transformación social, no solamente de comprender el espacio en el que estamos y en el cual estamos cohabitando con otras personas, sino fundamentalmente que las personas tenemos un papel social que jugar y que en ese sentido es fundamental dentro de todo proceso de aprendizaje. La espiral del aprendizaje, ¿para qué se utiliza? Bueno, se utiliza de diversas formas como una herramienta del diseño curricular. Yo la utilicé en principio como una herramienta para el planeamiento. En segundo lugar, dentro de ese proceso de planificación de la mediación y de las actividades que yo voy a desarrollar en ese curso de investigación, propiciar también generar procesos investigativos usando precisamente cada una de las etapas de la espiral como tal. Y también como un instrumento de sistematización de experiencia, en tanto y cuanto yo podría generar todo ese proceso de aprendizaje y de los insumos que se generaron a través del proceso como tal, e ir configurándolo a partir de las etapas que establece la espiral. Permite básicamente la potenciación de habilidades de pensamiento. Básicamente, ¿a qué hace alusión la espiral del aprendizaje? ¿Cuáles son esas etapas en la que conforma la espiral del aprendizaje? En principio se parte de un tópico generativo, que puede ser un contenido, puede ser un eje temático, puede ser una gran temática que permita abarcar lo que uno necesita dentro de ese proceso de mediación. Básicamente está constituida por 5 etapas. La primera es aprender alistándose, es el momento en el cual no solamente desde el punto de vista del docente, sino del estudiante también, cuáles son las herramientas, recursos y procesos que yo necesito tener a mano en función de lo que yo necesito generar dentro de esa actividad. El aprender alistándose implica revisión de fuentes, implica también establecer, por ejemplo, el tema, los objetivos de la investigación, permite también establecer, bueno, hacia dónde voy con este tema, qué es lo que quiero lograr, es toda la etapa previa y que de alguna manera esta etapa
previa va a tener o va a estar ligada con las etapas subsiguientes. La segunda etapa, brevemente, es aprender de las fuentes, implica no solamente la revisión de las diferentes bases documentales, implica también los mecanismos de comunicación, las plataformas que se van a utilizar, las herramientas, documentos en digital que están relacionados con dos aspectos. El primero es con los aspectos de la investigación, porque es un curso de investigación. Básicamente lo que veíamos ahí era metodología de la investigación, pero además las bases de datos o fuentes documentales o de otra naturaleza relacionado con algunos de los tópicos que los estudiantes seleccionaron. ¿O cuáles de esos tópicos? Bueno, ellos seleccionaron, son estudiantes del área de ciencias sociales, por lo tanto los temas que seleccionaron para ese proceso de investigación tenían que ver exclusivamente con temas sociales, pero con un gran contenido social. Por ejemplo, la violencia social, violencia intrafamiliar, las pandillas, todo lo que tiene que ver con situaciones de los grupos mareros en Centroamérica, los procesos de desestructuración social y económica a nivel de la región centroamericana y los procesos de migración. En un tercer elemento dentro de esa espiral, hace referencia al aprender haciendo, que es básicamente la aplicación del conocimiento desde el punto de vista de la investigación, desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista de los temas, por ejemplo, uno de los temas que seleccionaron de globalización, definir sobre qué de la globalización me interesaba estudiar, cuáles eran los aspectos que ellos iban a abordar a través de este proceso y dentro de esa gran temática, bueno, básicamente hacia qué se iban a enfocar. La etapa número 4 de la espiral del aprendizaje tiene que ver con aprender de la retroalimentación. El proceso y la visión esta de un aprendizaje de manera circular me permite ir, devolverme, regresar, afirmarme y continuar. En ese proceso de retroalimentación no solamente se dio a partir de aquellas observaciones que en el caso de la persona que estaba encargada del curso daba, ¿verdad? Como tutora, como docente yo, sino también fundamentalmente entre pares, no solamente porque se establecieron una serie de momentos en los cuales los diferentes grupos iniciaron ese proceso de discusión sobre lo que estaban trabajando, cómo lo estaban trabajando, qué aspectos o qué elementos estaban encontrando que podrían ser similares o no con otros grupos, sino que también aquellas observaciones que entre sus compañeros se hacían en función de mejorar el proceso como tal. En este sentido, el aprender de la retroalimentación no solamente se visualizó como una cuestión meramente lineal entre las observaciones del docente y lo que se le podía brindar o explicar a los estudiantes, sino básicamente un trabajo mucho más colectivo. Y por último, que es aprender pensando con anticipación, hace referencia, una vez que el proceso de investigación y de atender los temas que ellos seleccionaron fueron resueltos, bueno, cuáles fueron los vacíos que en el proceso de investigación, no solamente a nivel metodológico me encontré, sino a nivel de la temática que abordaron, llámese migraciones en Centroamérica, y que de alguna manera me van a generar posibles nuevas rutas de investigación sobre ese tema, ¿verdad? Los vacíos a nivel conceptual, vacíos a nivel de procedimiento, pero también aquellas oportunidades para mejorar el trabajo que ellos estaban realizando y los procesos de investigación que asumieron en función de las temáticas que ellos fueron seleccionando. El aprender pensando con anticipación es aquella etapa que no solamente implica la generación de conclusiones respecto al trabajo propiamente de investigación, que fue un trabajo mayormente de investigación bibliográfica, por las condiciones que se tenían, sino fundamentalmente de que una vez que yo resuelto esta investigación, cuáles son esas otras oportunidades que en función de la temática se me presentan y es posible abordar a través de otras metodologías, otras formas, incluso a partir de una investigación más participativa o a través de otras formas, ¿verdad? De poderla analizar. El aprender pensando con anticipación me abre el camino y de ahí que genera esa forma en espiral de concebido el aprendizaje porque establece ciertos puntos de llegada, pero también se constituye en ciertos puntos de partida en función de un nuevo proceso de aprendizaje.
un ejemplo, a manera de ejemplo, se formaron varios grupos, fueron como 5 o 6 grupos los que se formaron, entre ellos mismos conformaron cada subgrupo, decidieron sobre cuáles fueron los temas que ellos iban a trabajar. Mucho de la parte que como docente a mí me correspondía básicamente tenía que ver con el proceso de acompañamiento, de explicar cada uno de los componentes de la espiral y de generar todo ese proceso de mediación y de puntos de encuentro, ¿verdad? En los que íbamos a tener que trabajar en función de generar un producto final. Uno de los grupos seleccionó como tópico generativo la violencia social enfocada en el fenómeno de las maras en San Salvador. Respecto a algunas de las preguntas dentro de esa primera etapa que ellos se plantearon, en el contexto de ese tema que ellos definieron, ellos dijeron, bueno, son las maras una manifestación contracultural de la época postmoderna en la que vivimos, cuál es la relación de estos grupos con las agrupaciones juveniles, por qué se han mostrado tan inefectivos los programas antimaras en Centroamérica y que sí es importante estudiar ese fenómeno dentro de la realidad educativa costarricense. En el segundo momento, que es el aprender alistándose, ellos usaron fuentes electrónicas, fuentes escritas, fuentes gráficas, fuentes iconográficas, consultaron, algunos de ellos tenían algunos conocidos en El Salvador, y a través fundamentalmente del uso de redes sociales, de la cercanía, en función de poder formular algunas preguntas relacionadas precisamente con esas preguntas que se plantearon y que están directamente relacionados con el tópico generativo. Ellos decían, por ejemplo, bueno, que muestre de una manera más cercana a los y los estudiantes la realidad de la vivencia de los y las pandilleras, además de permitir construir de una manera más significativa los aprendizajes. No es lo mismo describir por medio del lenguaje una situación que tener la posibilidad de observarlo. Entonces, usando las herramientas que pudieran utilizar, acercándose al fenómeno en estudio y de ahí en adelante pues desarrollar la investigación. Usaron fuentes estadísticas, algunos sondeos, cuestionarios, incluso se apoyaron en algunas investigaciones que ya habían hecho trabajo de campo y que tenía que ver precisamente con el abordaje de la temática como tal, ¿verdad? Entre ellos, por ejemplo, consultas que se hicieron algunas personas vinculadas con trabajos de investigación en San Salvador, en Santa Tecla, Santa Ana y San Miguel, especialmente vinculados con las clicas, que son algunas de las del germen del cual se van a originar los grupos mareros. Permiso, Maura, le quedan 2 minutos cuando se puede. Ok. Bien, cuestiones importantes. Bueno, en la parte de, había un compromiso por parte del estudiantado de que ellos tenían que elaborar algún tipo de material didáctico en el que ellos pudieran representar el trabajo de investigación que hicieron, que hubiera el abordaje metodológico, pero también el tratamiento didáctico de la información y además el abordaje del tema como tal. Es decir, que se hubiera evidenciado a través de ese producto, el trabajo que realizaron. En este caso, uno de los grupos lo que hizo fue precisamente todo un periódico llamado El Nacional, en el que ellos van a recrear, incluso hay anuncios, hay una serie de materiales que ellos elaboraron, en el que ellos van a abordar el tema, y a partir del abordaje del tema, hay un cuestionamiento muy fuerte, incluso a nivel de las conclusiones, precisamente la necesidad de abordar en el currículum este tipo de temas y que vamos a ver con un sentido mucho más social, mucho más crítico, sobre todo porque es una situación muy particular a nivel de Centroamérica. Gracias.